Bienvenidos a la última edición de Días de Feria, el programa de TV UNAM de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, que este 2023 celebró su quinta edición y el invitado especial fue la Universidad de Texas en Austin. Hemos tenido en este programa a invitados maravillosos, estuvo por aquí Miriam Taves, estuvo Marcela Turati, estuvo Pere Ortín y hoy vamos a conversar con Dolores Reyes, a quien yo admiro muchísimo porque soy muy fan, como muchísima gente, de su novela Come Tierra. Vamos a hablar de la secuela, que es una secuela, pero se puede leer por separado. Se llama Miseria. Vamos a repasar un poco lo que ha pasado el día de hoy, el último día de la feria. Hubo, justo con Dolores Reyes, un conversatorio con Brenda Navarro y con Enrique Díaz Álvarez sobre feminicidios y desapariciones. Hubo también música y activismo en América Latina. Y hubo otra charla que se llama Escritoras Contemporáneas, Movimiento, todos los obstáculos en el paso del tiempo, con Adriana Pacheco, Aura García Junco y Sandra Lorenzano. Y bueno, antes de conversar con Dolores Reyes, vamos a ver una cápsula para conocer a Leopoldo Maldonado. Él es el director general de Artículo 19. Bienvenidos. Es muy importante que en el contexto de Filuni se hable de la libertad de prensa que se protege bajo el paraguas de la libertad de expresión. Y hay que recordar que la libertad de expresión es una acción tutelada por los tratados internacionales, por las constituciones nacionales, es un derecho humano que además es la base angular de las democracias y que consiste en tres acciones muy precisas, que es buscar, recibir y difundir información. Entonces, no solamente es la libertad de expresión de quien emite la información, una idea o una expresión artística, sino de quien la recibe. Y aquí hablamos de la dimensión colectiva, el derecho de la sociedad a saber. Por eso es importante que la libertad de prensa no se vea como un privilegio de un gremio, en este caso el periodístico, sino como una función social que ayuda a que camine el derecho a saber y que ayuda al ejercicio de otros derechos en contextos electorales, en contextos de conflictos socioambientales, en contextos de violencia. El tener información es primordial para tomar decisiones en el ámbito individual, familiar o comunitario. Por eso creo que es importante no solo englobar la libertad de prensa como algo que es para periodistas, sino que es algo que recibimos como un derecho, que es precisamente el derecho a la información de la sociedad. Desafortunadamente México encabeza la lista de países con más periodistas asesinados en el hemisferio occidental, siendo incluso 2022 el año no solo más letal del que tengamos registro en artículo 19, sino con mayor número de agresiones, en general, contra la prensa, una cada 13 horas. Eso acumuló prácticamente 700 agresiones en un año. La prensa se encuentra bajo asedio también mediante otro tipo de presiones más sutiles, por ejemplo, la aportación o la asignación discrecional de la publicidad oficial a los medios de comunicación les sirve a la clase política, me refiero a toda y a todos los partidos que llegan a tener poder a nivel federal y a nivel local, para controlar las narrativas de los medios. Cada vez vemos más la utilización de armas jurídicas o armas judiciales contra periodistas, la persecución judicial. Y uno de los lastres que estamos viviendo a nivel global, pero particularmente en México, es el discurso estigmatizante y de descalificación hacia la prensa en un contexto de por sí ya violento. Entonces es muy importante, por lo que significa la máxima casa de estudios, por lo que significa esta feria, que además tiene un alcance no solo nacional, sino internacional, que se esté dando énfasis a la libertad de prensa en estos momentos de crisis de derechos humanos y particularmente crisis de la libertad de expresión, nos habla de que hay una sensibilidad en nuestra universidad para tratar ese tema, para discutir y sobre todo para poner sobre la mesa una serie de problemáticas que nos atañen a todos. Estamos de regreso en Días de Feria y cerrando esta temporada tenemos a Dolores Reyes. Bienvenida, Dolores, ¿cómo estás? Hola Elvira, muy contenta de participar en la Filuni por primera vez. Bueno, ¿cómo te fue en tu conversatorio con Brenda Navarro? Ay, hermoso, la verdad que
Es muy lindo el ida y vuelta, ¿no? Con escritoras que uno admira y que lee, así que es una fiesta también encontrarse y compartir. Bueno, una de las cosas que platicábamos Dolores y yo tras bambalinas antes de que me salga el programa es que Cometierra en Argentina fue un fenómeno, pero creo que ella no sabe, creo que tú no sabes el fenómeno que fue en México, por muchas razones, no solo por lo bien escrito que está, por lo original que es, sino porque México también es un país de desaparecidos y porque México también es un país de muchísimos feminicidios y nos llegó de una manera muy fuerte este personaje que es una niña que se come la tierra y tiene esta relación con los muertos. Cuéntame un poquito de Miseria, que es la secuela y que recoge a estos personajes. Bueno, hay algunas escenas de Miseria que tienen que ver con mi caminar y con mi deambular por México, ¿no? Vi ciertas cuestiones que después las llevé a la narrativa, a la novela, porque me impactaron. Miseria es una novela a dos voces, escrita, dialogada entre Miseria y Cometierra. ¿Miseria es un personaje? Sí, es un personaje que aparece hacia el final de Cometierra, muy chiquitito, secundario, pero con una potencia hermosa. Y Cometierra cuando la ve está como fascinada, no sabe si es un chico, una chica o qué, pero no puede dejar de mirarla. Y a mí me pasó un poco lo mismo, me enamoré de ese personaje que es, bueno, una suerte de tributo también a las alumnas que tuve de mucho tiempo, esas chicas que habían sido muy castigadas por la vida y que sin embargo eran pura vitalidad, pura luz, pura chispa. Miseria no para nunca de hablar, es muy optimista, enseguida tiene 1.000.000 de amigos, tiene un carisma personal único que es su don, ¿no? Y Cometierra está pensando qué va a hacer, si va a volver a la Tierra o no, porque sabe que esa es una decisión central en su vida y que si vuelve es para siempre, ¿no? Entonces se toma su tiempo, pero en un momento tiene un sueño terrible. Miseria está embarazadísima, la vemos ahí en la tapa de la novela, y ella sueña que la ve en el hospital, un hospital que ya no le gusta para nada, que está llorando, que tiene un camisón manchado de sangre y que no hay ningún bebé. Entonces eso la obliga a salir a la calle y encontrarse, bueno, cuál es el costo de las violencias sobre los cuerpos en las grandes ciudades, porque migran de un barrio hacia la ciudad, y salir a buscar a alguna mujer que sepa, alguna mujer que las pueda ayudar. ¡Qué angustia! Mira, tengo muchas amigas lectoras y demás que me dijeron que en esos capítulos han llorado. A mí me pasa que me gusta la literatura, que admiro a nivel intelectual y mental, pero yo necesito que me emocione un libro también. Claro. Entonces, a la hora de construir y escribir también busco ese emocionarse. Bueno, cuéntanos un poquito de tu conexión con estas voces juveniles, porque yo sé que tienes muchos hijos y de hecho quiero preguntarte más adelante cómo le haces, a qué hora escribes con 7 hijos, pero en Cometierra es muy singular para mí enfrentarnos a un tema tan terrorífico como estas muertes injustas y anónimas, ¿no? Desde la inocencia de Cometierra, una niña que está, a diferencia de los adultos, dispuesta a escuchar a los muertos. Bueno, lo que le pasa a Cometierra es que ella, la primera persona que perdió es a su mamá, ¿no? Entonces es la hija de un feminicidio. Yo pensaba muchas veces cómo vivían o cómo seguían viviendo esos niños huérfanos que perdían a sus mamás por violencia machista, y de alguna manera hago un personaje que es la hija de un feminicidio y lo acompaño, que tiene este don de comer tierra de abajo de un cuerpo o la tierra que habitó una persona, cerrar los ojos y a través de visiones puede conectar y saber dónde está, qué le pasó, cuáles fueron sus últimos momentos o si está viva incluso activar y rescatarla. Es chiquita cuando empieza la novela y Cometierra más o menos cubre un arco de 10 años, de los 7 a los 17. Ahora tendrá unos 19, 20 y Miseria, que es su amiga, su cuñada, su vínculo más cercano, tiene unos 16. Y es la que la fogonea principalmente para que vuelva a atender, para que vuelva a la tierra, siempre pensando en un don que ella no utiliza para sí misma, sino que pone en funcionamiento de las chicas que faltan, de las personas desaparecidas y también de los buscadores. Claro, eso para mí es muy importante porque en México tenemos muchas brigadas de madres buscadoras que están haciendo la chamba que deberían de hacer las autoridades y no solo hacen un trabajo titánico, sino que se cuidan
y crean redes en las cuales, a las cuales yo creo que hay mucho que aprenderles de buscar juntas. Bueno, yo nací en 1978 en Argentina, en la dictadura de Videla, que fue la dictadura más sanguinaria que tuvimos, que desapareció estimativamente unas 30.000 personas, pero después con la democracia de alguna forma empezamos a ser las mujeres, ¿no? Esta constante de que todos los días falta alguien, una chica, y siempre estamos buscando a una por acá, otra por allá, niñas muy chiquitas, la mayoría de las veces, chicas muy, muy jóvenes. Entonces también decido tomar la perspectiva de ellas, ¿no? Yo sentía que muchas veces nos narraron los asesinatos y las violencias hacia las mujeres, pero haciendo una suerte de espectáculo de nuestros cuerpos muertos, ¿no? Incluso erotizando los cuerpos muertos o apelando a lo morboso. Bueno, Cometierra es muy cuidadosa a la hora de narrar justamente esos cuerpos muertos porque sabe el terrible costo que tienen todas las mujeres que nos faltan. Y contestándote un poco el tema de las voces, sí tienen muchísimo que ver con, bueno, la cantidad de años que fui docente, de chicos muy chiquitos hasta adolescentes que me venían a buscar cuando tenían un problema y querían consultar algo. Hay mucho de eso en las tramas y también mucho de mis hijos y sus amigos, ¿no? Pienso que antes de escribir hay que observar y escuchar muchísimo y que de ahí, de alguna manera, hay un sedimento que sirve muchísimo para construir después personajes y bueno, esa es como mi materia prima más cercana. ¿Cómo se relacionan tus hijos con esta observación tuya? Cada tanto me dicen, no vas a poner tal cosa, no vas a poner tal otra. Hay cosas, hay escenitas muy chiquititas, ¿no? Hay en un momento que Cometierra parte una papa frita y aprieta así, sale puré. Y dice, bueno, así me gustan. Cosas muy, muy chiquititas que son de mis hijos. Y después cosas que ellos leen y reconocen enseguida, porque esto de la play, de que cada uno traía algo y de que se quedaran todo el fin de semana con los juegos o las ferias, la música, es el living de mi casa muchísimo, ¿no? La play, los videojuegos y los amigos. Yo soy muy optimista en cuanto... o todo lo optimista que se puede en cuanto a los chicos jóvenes, ¿no? Por eso también construyo personajes adolescentes o jóvenes adultos. Siento que el mundo de los adultos los está violentando y que ellos son, bueno, el motor principal del cambio, ¿no? Si alguien puede construir relaciones afectivas sin todas estas violencias, bueno, son ellos, ¿no? Entonces me gusta muchísimo también ver cómo se relacionan, qué problemáticas tienen, cómo, incluso, bueno, esto, ¿no? El mundo de los afectos, de la amistad, de los novios, de todo eso que está... La torpeza emocional, sí, tan interesante. O borroneado incluso, ¿no? Porque también nosotras, y ni hablar nuestros padres y abuelos, la inflexibilidad de los mandatos trajo tanta frustración y tantas violencias. Yo en ese sentido los veo como buscándole la vuelta a construir otra cosa. Claro. Claro. Bueno, ¿y a qué hora escribes con tantos hijos? Ay, yo tengo una y apenas puedo. Me sigue pasando que me levanto muy temprano, a las 4 de la mañana, a las 5, antes de que se despierten, y esas son las horas como más lúcidas para escribir. Me da risa porque a veces vengo a trabajar, ¿no? A una feria, y los primeros días, incluso la cama, es como un descanso, ¿no? Porque con ellos estoy todo el tiempo, ¿no? He llegado a escribir con alguno a UPA, con varios hablándome o con todos ahí interactuando y demás. Sí, los periodos de más concentración y de más dedicación son un par de horas bien temprano a la mañana, antes de preparar los desayunos, antes de alistarlos para la escuela y demás. Bueno, pues Cometierra acaba de llegar a México, está editado por Alfaguara, así que corran a comprarlo. Digo, Miseria, Cometierra ya había llegado. Miseria acaba de llegar a México, está editado por Alfaguara, y si no han leído Cometierra, lean primero Cometierra, que igual es mejor leerlas en orden, ¿no? ¿O tú qué dices? Sí, es más lindo leerlas en orden, pero bueno,
me pasó encontrarme muchos lectores acá que leyeron primero Miseria, que se entiende perfectamente, que es autónoma en ese sentido, y que hicieron el camino inverso, ¿no? Después fueron a buscar a la hermana menor. Ah, puede ser interesante ir hacia atrás, ¿no? Sí, incluso yo les preguntaba para ver qué habían leído y cómo habían leído, así que se puede. Genial. Pues vamos a ver una cápsula y después seguimos conversando con Dolores Reyes. Vamos a ver una cápsula sobre Ileana Olmedo. Ella es doctora en Filología Hispánica y ya volvemos. Voy a participar en la mesa de La otra cara de la guerra sobre la obra de María Luisa Elío. Ella es una autora exiliada que al terminar la guerra civil llegó a México. Pertenece a la segunda generación del exilio español, que son todos los que llegaron niños y crecieron aquí. Acaba de publicarse recientemente toda su obra completa aquí en México, que en realidad es un libro muy breve que se llama Tiempo de llorar y está en la colección Vindictas. Esta mesa pretende recuperar a una autora que debido a la guerra tuvo que exiliarse, y ella lo que tiene en su trabajo es que escribe acerca del efecto que tienen los grandes sucesos de la historia, como en su caso fue la Guerra Civil Española, sobre la vida de las personas, porque en su libro, que está incluido en esta compilación Tiempo de llorar, narra cómo ella tuvo que salir de su pueblo natal, que era Pamplona, y empezar todo un periplo que pasa por Francia y llega hasta acá a México. Empiezan aquí poco a poco a trabajar, a tratar de salir adelante, y ella se casa con otro exiliado que es José Miguel García Scott. Yomí, lo conocen. Ellos dos fueron las dos personas a las que García Márquez les dedicó 100 años de soledad, porque aquí en México se encuentran con otros exiliados como el mismo García Márquez y hacen una suerte de tertulia, que era un espacio en el que convivían muchas visiones nuevas de la literatura, del mundo, y que cambió obviamente el campo cultural mexicano y lo revolucionó. Creo que es muy importante que la UNAM abra estos espacios en el que se dan a conocer los trabajos de todas estas mujeres que antes fueron silenciadas y que necesitan ser conocidas y recuperadas, ¿no? Primero al editar sus libros y después al presentarlos y que la gente las conozca, porque seguramente no conocían ustedes a María Luisa Elío, y es una autora que tiene toda esta obra que es muy valiosa y muy rica y que también cambió la historia del siglo XX, que es una historia marcada justo por los exilios intelectuales. Vengan a la feria del libro a encontrar todos estos libros que están siendo recuperados, que vale la pena mucho leer y que debemos incluir en la historia de la literatura y en la historia cultural de México. Bueno, estamos de regreso en la última emisión de Días de Feria, un poco nostálgicos debo decir, porque bueno, hemos tenido conversaciones increíbles con autores maravillosos y cerramos con Dolores Reyes. Bueno, ya nos contabas antes que te tienes que levantar tempranísimo para poder escribir, pero ¿hubo alguna diferencia entre cómo trabajaste Cometierra a cómo trabajaste Miseria? Sí, muchísima diferencia. Cometierra la trabajé entero en un taller con compañeros, con docentes, con otros escritores, con Selva Almada principalmente, que yo la amo, es de mis amigas más queridas, pero también es una voz de referencia a la hora de corregir un texto. Y Miseria me tomó toda la primera parte de la pandemia, entonces estaba sola y a la vez 24 horas al día con todos mis hijos. Así que, bueno, ahí hubo una diferencia enorme, ¿no? Y ahí desarrollé el don de, incluso de escribir con todos ellos, hablándome, preguntándome, hablando entre ellos. Bueno, en esas condiciones, al menos la mitad de la novela fue así, como encierro y pandemia, pero a la vez es muy llamativo que empecé a sentir que cada novela hay que descubrirle su propio método de escritura, ¿no? Que si uno queda agarrado al método anterior, bueno, quizás no pueda escribirla, entonces hay que
encontrarle a cada texto también, no solo la voz, el tono, sino también la forma de sentarse y de escribir. Es casi como reaprender a escribir, ¿no? Sí, incluso en esto, ¿no? En gira, en promoción, a veces tengo como una urgencia de escribir y no estoy con la computadora y empecé a tomar notas en el celular, en cualquier lado básicamente, y después eso me sirve para volcarlo en el momento apropiado, con otra temporalidad y otra tranquilidad, y ponerme con ese material. No salgo de cero, ¿no? Me pongo con ese material y sigo. Oye, Dolores, ¿y cómo te has relacionado con tantísimas mujeres, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que se sienten tan inspiradas, no solo por tu forma de evocar el terror y la tristeza y el dolor por las mujeres asesinadas y los desaparecidos en tu país, sino por esa necesidad de que alguien refleje la impotencia? Bueno, recibo muchas devoluciones de lectura, creo que además eso es lo que más me gusta, ¿no? Cuando llego a un país, ver qué leyeron, porque siento que la violencia machista es planetaria, sistémica, pero que se actualiza con formas particulares en cada cultura y en cada lugar. No es tanta la diferencia de México, de Colombia, de Argentina. Acá me siento en mi casa y en lo bueno y en también esto, ¿no? Lo malo, las formas de violentarnos son muy parecidas. Pero cuando tuve la oportunidad de ir a Noruega, Suecia, acompañando a Cometierra, a otro tipo de países, en donde aparentemente esto no pasaría, o donde te muestran que esto no existe, ¿no? Pobre Latinoamérica, pobres mujeres latinoamericanas. Pasaban un par de presentaciones y se empezaban a acercar las mujeres y empezaban a contar formas muy distintas, ¿no? Pero la misma violencia que nos mata y nos asesina. Quizás no tienen los índices terroríficos que tenemos nosotros, pero esto pasa en todo el mundo. Ni que hablar en España, en Polonia, en Turquía, en otros lugares donde la novela también se publicó. Bueno, me devuelven unas noticias y unas devoluciones de lectura muy impresionantes porque realmente el libro y los personajes dialogan con la realidad de una forma muy patente. Claro, qué fuerte. Y bueno, mientras más las mujeres se apropian de la literatura contemporánea, como no pudieron apropiársela en el pasado, leemos más historias sobre las experiencias del cuerpo, que Cometierra y Miseria la tienen. ¿Cómo es para ti conectar con ese lenguaje de que la violencia pasa primero en el cuerpo? Mismo a la hora de escribir me concentro muchísimo en meterme de alguna forma en el cuerpo de Cometierra y ahora en el cuerpo de Miseria, ¿no? Siento que las acompaño y que voy metida en ese cuerpo y la sigo viendo que pasa de alguna forma. Cometierra es un personaje que actúa en la realidad con los 5 sentidos. Miseria es mucho más deslenguada, incluso eso la mete en muchísimos problemas. Ahora, hay algo que me pasa también en las devoluciones de lectura, es que el personaje de Cometierra termina siendo tan vívido, ¿no? Tan creíble, que muchas mujeres, sobre todo en Argentina, me buscan y me escriben como si la evidente existiera, o me preguntan si soy yo, si tengo el don. Han llegado a venir a mi casa, a la puerta de la escuela de mis hijos, a mi trabajo, desesperadas porque les faltaba una hermana hace 20 años, porque hay alguien de la familia que desapareció y ya nadie investiga. Entonces vuelvo a esto de ida y vuelta con la realidad, que es tan fuerte. Son novelas muy sensoriales y muy de atravesar todo con el cuerpo, ¿no? Miseria, incluso el tema del embarazo y del parto, bueno, hay algo ahí muy presente y muy fuerte que tiene que ver también con disputar sentido y disputar voces a la hora de sentarse a narrar. Yo siento que hay muchas cosas que ya están narradas hasta el hartazgo, pero desde un lugar de tanta lejanía y tanta estereotipación que no me interesa y que quería construir otra cosa. Hace un ratito hablabas de Selva Almada. ¿Quién más te inspiró? Gaby Cabezón Cámara, bueno, leo mucho a Guadalupe Nettel, a Fernanda Melchor. Hay tantas mujeres, ¿no? También poetas, narradoras y poetas como Silvina Ocampo, Pizarnik, Mar del Moreno de Colombia me sigue maravillando. Todos sus cuentos y sus novelas. De alguna forma también las mujeres salimos y venimos a estas ferias preguntando, bueno, ¿a quién hay que leer
que no llega, ¿no? Sí. Muchas veces hemos sido ninguneadas y silenciadas y los libros ni siquiera estaban, pero ahora muchas están accediendo a la publicación, pero bueno, estamos lejos territorialmente, entonces el mercado y los movimientos es distinto. Me gusta venir a estas ferias a, bueno, ver qué tengo que leer y llevarme Sampuero, bueno, Samantha Schweblin y Mariana Enríquez, por supuesto, pero Ampuero, Mónica Ojeda, bueno, hay tantas, a Jasmina Barrera, que la quiero muchísimo, y que de alguna forma sentí que nosotras estábamos narrando lo mismo, pero desde dos lugares distintos, Claro. ¿no? Con Línea Negra, Sí, sí, me sí. pasó eso. Oye, y antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué le dirías a una chica joven que quiere escribir? Y no solo que quiere escribir, sino que está buscando ese lugar especial, ese lugar único, desde dónde narrar, pues porque eso es lo que estamos haciendo las mujeres, desde dónde narrar la violencia. Bueno, yo nunca quise ser escritora, ¿eh? Lo suelo contar y se sorprenden y a veces me cuesta acomodarme porque no me siento del todo escritora. Yo simplemente era una mujer que trabajaba, que tenía sus hijos, su universo muy, muy cotidiano, pero que siempre me había gustado muchísimo leer, estudié literatura clásica, hice magisterio, siempre trabajé en torno a los libros. Y en un momento quise reconectar conmigo misma y por ese lado vino la escritura, ¿no? Por algo muy placentero que iba a ser, bueno, un ejercicio de taller con Selva. La busqué, empecé a escribir y acá estoy hasta el día de hoy. Que busquen primero a alguien que de alguna manera, no es que coincida estéticamente, pero sí que tenga una mirada de la realidad, que de alguna forma estén mirando para el mismo lado. Y después que vayan, porque sea la actividad que sea, te conecta con algo que es fuera del universo, del mundo acelerado en el que vivimos, con otra temporalidad, con otra forma de reflexionar, y pone las cosas más dolorosas afuera, ¿no? Uno lo echa afuera y de alguna forma es una reacción activa también a estas problemáticas como las violencias, que si no nos paralizan o nos aterran, ¿no? También la escritura sirve para poner una resistencia, un movimiento, y uno sale y se encuentra con que hay muchas otras que están haciendo lo mismo y también es muy reconfortante. Bueno, pues mucha suerte, Dolores, que Come de Tierra y que Miserias se lean también en México y en todos los idiomas posibles. Estuvimos felices de tenerte aquí. Muchas gracias. Yo también muy contenta de estar acá hoy. Y estén pendientes de todas las presentaciones porque Dolores va a venir a México a la Feria de Monterrey, a la Feria de Oaxaca y a muchas otras. Así que estén pendientes de seguirle la pista a Dolores Reyes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana en Días de Feria. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias a todos los escritores que pasaron por estos sillones, a Miriam Taves, a Peri Ortín, a Macera Turati, a Leonardo Curcio. Gracias también a todo el crew, a las cámaras, a la producción, al maquillaje, a Arturo, a todos. Ha sido muy bonito estar aquí y bueno, pues esperamos que hayan disfrutado muchísimo la feria y recuerden que pueden ver estos programas después en las redes sociales y adiós.